En la frontera entre México y Guatemala, el arqueólogo Armando Anaya y su equipo estaban excavando en un antiguo monumento maya. El área era tan peligrosa que el ejército les había advertido que si entraban, lo hacían bajo su propia responsabilidad. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando llegó el primer grupo de gente. Se veían muy molestos y estaban armados con machetes. Me preguntaron qué estábamos haciendo ahí. Los lugareños pensaban que sus monumentos ancestrales estaban siendo robados. Entonces llegó un grupo de bandidos, con armas. Dijeron, quítense los zapatos, quítense las chaquetas, las camisas. En ese momento supimos que estábamos en problemas. Para los 5 arqueólogos, las cosas se volvieron peligrosas muy rápidamente. Una absoluta sensación de impotencia. Les quitaron sus pertenencias y los hicieron caminar a punta de pistola hacia el río, y ese río tenía una fuerte corriente y lleno de caimanes. Su líder nos dijo, pónganse en fila frente al río. Pensamos que nos enfrentaríamos a un pelotón de fusilamiento. Los demás saltaron sobre nosotros y nos patearon, nos golpearon. El último golpe fue en mi mandíbula. Me la fracturaron y sentí mucho dolor. Me acordé de mi esposa, de mis hijos. Oh, Dios. Esos hombres nos dijeron, si regresamos y ustedes aún están aquí, los vamos a matar. Entre todos ellos, había costillas rotas, una mandíbula fracturada, un vaso roto. Pero en este momento tuvieron la oportunidad de escapar. Pero la decisión de qué hacer era muy difícil. Regresaban a la selva, donde podían estar los bandidos, o huían cruzando el río. Las opciones eran una muerte segura o una muerte probable. Y decidimos tratar de cruzar el río. Nunca subestimen los ríos grandes y poderosos. Hay que buscar la forma de evaluar la velocidad de la corriente. Y donde quiera que piense que puede lograrlo, hay que pensar en un 25% extra de margen de error. Pero elegir por dónde cruzar era la menor de las preocupaciones de Armando. 2 de aquel grupo ni siquiera sabían nadar. Me sentía aterrado. Las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. Justo cuando estaban a punto de arriesgar sus vidas, vieron algo milagroso en la orilla del río. Una canoa de pescador. Encontrar una canoa en ese lugar era algo increíble. Eso podía salvarnos la vida. En la canoa solo cabían 2 personas. Armando y los demás tendrían que agarrarse a los costados. No sé cómo lo hicimos, pero de alguna forma lo logramos. Y no hay que luchar contra la corriente. Hay que ir con ella y cruzar el río en una pieza. Cuando llegamos al otro lado del río, nos sentimos extremadamente aliviados, pero exhaustos. Armando no pudo tranquilizarse una vez que cruzó el río. Miró hacia atrás y pudo ver a los bandidos buscándolo. Tenía que avanzar. Eso realmente nos asustó. Estábamos convencidos de que ellos cruzarían el río para eliminarnos. Su única esperanza de supervivencia era un sitio arqueológico 5 kilómetros hacia el sur. Pero para llegar a él, tendrían que cruzar la densa selva sin equipo de navegación, sin ropa y sin zapatos. Durante su segunda noche escapando, la humedad, la lluvia y la falta de ropa se combinaron para crear un problema inesperado. La selva puede ser muy fría durante la noche, es muy húmeda. Puedes congelarte hasta los huesos. Y no pasó mucho tiempo para que la hipotermia se apoderara de ellos. Uno de mis colegas entró en shock. Él no estaba completamente consciente y esa fue una verdadera preocupación. Lo abracé para que conservara el calor.
Sabíamos que teníamos que hacer todo lo que fuera necesario para asegurarnos de que todos estuviéramos a salvo. Las acciones de Armando básicamente salvaron la vida de su compañero. Compartir el calor del cuerpo es una técnica clave de supervivencia y nos recuerda lo importante del trabajo de equipo. Juntos somos más fuertes. Hasta ahora, el grupo de Armando solo ha podido acumular una pequeña cantidad de agua de lluvia y ahora están luchando contra una agobiante sed. Hay lianas con agua en la selva y sabíamos que si cortábamos una de esas lianas tendríamos agua. Aquí hay una liana con agua. Miren, de aquí es de donde Armando trataba de beber. Todo lo que hay que hacer es cortar una vez abajo. Y después una vez arriba. Al cortar en la parte de arriba, puede entrar aire, la gravedad se hace cargo y el agua empieza a fluir. Se necesita un poco de paciencia, pero hay mucha agua en estas lianas y va a correr y correr. Pero los bandidos le habían robado el machete al grupo de Armando. Todo lo que tenían era una pequeña navaja. El problema que tuvo Armando fue que cuando quiso cortar estas lianas, todos los capilares se habían cerrado y a lo sumo solo pudo conseguir unas gotas. Bebimos un poco y era algo amarga, pero pudimos humedecer nuestras bocas. Subimos y bajamos las colinas, exhaustos, sedientos, con hambre, y cuando estaba oscureciendo, finalmente decidimos tratar de llegar al río nuevamente y ver cuánto habíamos avanzado. Para nuestro horror, nos dimos cuenta de que estábamos a unos 100 metros del punto donde habíamos empezado y que habíamos hecho un gran círculo. Para Armando debe haber sido un amargo golpe darse cuenta de que habían gastado toda esa energía solo para haber caminado en un gran círculo. Pero la suerte de Armando estaba a punto de cambiar. De pronto escuchamos un bote que iba río abajo. Consideramos el riesgo de que hubiera un bandido en ese bote. Decidimos arriesgarnos y le hicimos señales. El hombre en el bote era amigable. Aceptó llevarlos río abajo a un campamento y a la seguridad. Todos nos sentimos muy afortunados. Fue como una bendición. Cuando te empujan a situaciones extremas, jamás debes rendirte. Jamás, siempre hay que pensar que vas a sobrevivir, aunque estés en el peor momento. Armando y sus colegas habían sobrevivido.